Y con estas palabras de Cristina, tenemos el honor, el gusto de tener uno de esos invitados que prestigian este programa, que fue uno de los protagonistas de la semana sin dudas con su discurso. Él es escritor, es periodista, nació en Chaco. Ahora, esta semana nos enteramos que además pasó por el peronismo, pasó por el irigoyenismo, por el radicalismo, sigue adhiriendo a esas ideas, y tenemos el honor de tener acá a Mempo Giardinelli. Buenos días, Mempo, ¿estás ahí? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Acá te saluda Juan Manuel Valdés. Estamos, Camilo Vaca Narvaja, Lucrecia Cardoso y Rubén Alegro Weinstein. Bueno, un gusto, estoy a disposición de ustedes, nada más con una pequeña modificación en lo que comentaba, porque me parece importante. Es decir, yo he sido militante peronista prácticamente toda mi vida, es decir, mis orígenes fueron radicales y así empecé por una cuestión de familia, como conté el otro día, por mi cercanía con el Bicho León, que fue fue como un segundo padre para mí. Yo lo acompañé durante muchísimos años y demás. Después a él no le gustó cuando yo pasé al peronismo en los 70. Claro. Y a partir de ahí, como en tantas familias argentinas donde los muchachos o las chicas teníamos por ahí de familias, radicales o conservadoras o socialistas, y la peronización de mi generación fue una marca muy fuerte. Yo después seguí siempre, estuve en los años del exilio, milité en el peronismo y en el sindicalismo, fui miembro del bloque peronista de prensa, fui sindicalista. Quiero decir, no es que sí. no he regresado al radicalismo, digamos, aunque tengo muchos amigos, muchos compañeros, como el caso de Leopoldo Moró, con quien tengo una relación muy muy fraternal y que fue el que me invitó a esto. Lo que llamó la atención fue, por lo menos a mí, y Cristina misma lo dijo en su discurso, tu paso por la JTP era algo que no era tan conocido, ¿no? Sí, yo no soy una persona importante, y menos lo era cuando éramos muchachos. Estamos hablando de los años 70, y la JTP nace creo que en el 73, creo que fue, durante el periodo de campo, si no me equivoco. Y claro, en ese entonces yo era delegado desde el año del 71. Yo fui delegado y miembro éramos entonces el bloque peronista de prensa. Claro, Mempo, buen día, Camilo Vaca Narvaja. Te quería consultar porque, es como bien decía Juan Manuel Valdés recién, de que la biografía de muchos de los dirigentes, de los compañeros, de uno mismo, a veces no da cuenta de estas divisiones que se nos quieren marcar en lo que es el campo nacional, popular, movimentista, que muchas veces tienen las fuerzas políticas en las que uno abreva, como es el peronismo, el radicalismo, y se quiere poner brechas y grietas en esas construcciones, ¿no? Que es mucho más colectiva, y como tu propia experiencia de vida transita los mejores momentos de las reivindicaciones, de las luchas por los derechos y sociales que tiene nuestro pueblo, ¿no? ¿Cómo veías vos ese traspaso del irigoyenismo, el peronismo, hoy con el kirchnerismo? Sí, yo creo que es tal como decís, en realidad, además, tiene que ver con militancias que fueron anónimas, porque éramos muchos, porque fue toda una cuestión en gran parte generacional, fue un movimiento de época. Yo, hoy que ya estoy en los 60, puedo ver aquello como una etapa no romántica, porque no era romántica en el sentido que había idealismo, pero que fue muy concreta. Hubo muchas luchas, tenemos muchos muertos, muchos desaparecidos, y fue una gesta, en fin, todos la conocemos, y muchos éramos los compañeros militantes anónimos, ¿no? Es decir, yo cuando me tuve que ir del país, me fui como un tipo solo, digamos. Yo en ese momento estaba sin estructura, estaba muy mal, me vinieron a buscar, en fin, las cosas que nos pasaron a cada uno de nosotros, pero que de alguna manera generacionamente debe haber sin duda miles de historias personales, todas respetables, y cada una, la de cada uno en realidad, como gesta movimentista, como vos decís, ya está escrita, está en la historia. Lo demás
episodios personales, yo he sido muy discreto en mi vida y trato de serlo, digo, siempre he mantenido siempre un perfil bajo, digo, me he dedicado mucho a la literatura, que es lo mío. Yo no soy un hombre, un militante político, aunque acompaño, tengo ideas, escribo cosas en los diarios, etcétera, me hago cargo de todo eso, desde luego. Pero sí, es como vos decís, por ahí aparecen estas aristas poco conocidas, ¿no? Pero yo estuve incluso en un montón de circunstancias, bueno, que por ahí no vienen al caso ahora, y por la radio, pero sí, yo acompañé todo esto, y de hecho en México, en los años del exilio, nosotros formamos allá una agrupación en lo que era la Comisión Argentina de Solidaridad. Yo fui miembro de la directiva y fui miembro por elección del exilio, y era lo que llamaba la lista 1, o sea, la lista peronista. Así que, digamos, yo tenía una militancia en un sentido siempre muy marginal y muy modesto, digo, siempre, nunca fui dirigente, siempre estuve en la tropa. Pero en este caso, esta semana pusiste tu impronta, tuviste un discurso... Quizá porque estoy viejito, quizá porque ya estoy viejito, ya estoy grande. Entonces... Un discurso flamígero te tildaron. Bueno, fue una invitación de Leopoldo y de Leandro, que ellos tienen mucho respeto por Luis León. Acá hay que decir que Luis León fue un radical irigoyenista puro, por eso me pareció más importante. Él era un irigoyenista, él era un hombre grande, ya era grande cuando yo estaba con él, un hombre que tenía mi edad cuando yo tenía, qué sé yo, 15, 16 años. Y Luis era un hombre muy nacional y popular, y de hecho él fundó el movimiento de afirmación irigoyenista, el MAI, que ha sido una línea interna, hoy lamentablemente algo desdibujada dentro del radicalismo. Yo no conozco cómo están bien las internas del radicalismo, pero lamentablemente desdibujada, pero él fue siempre, digamos, yo diría la izquierda irigoyenista dentro del radicalismo, ¿se entiende? Exacto, sí. Mempo, Lucrecia Cardoso te habla, ¿cómo estás? Hola. Bien, una pregunta, una reflexión más sobre esta etapa, este momento que estamos transitando y este futuro, digamos, que se va a ir viendo en las próximas elecciones, ¿no? En la posibilidad de recomposición de un espacio más frentista, del que habló la presidenta también, que represente al campo nacional y popular frente a los intereses que encarna hoy este gobierno, ¿no? Claro. ¿Cómo ves ese escenario, digamos, de que estamos ya transitándolo, de hecho, y el acto en el que vos estuviste fue parte de ese proceso? Sí, yo creo que estaba escribiendo, justamente ahora que ustedes me llamaron, estaba escribiendo el artículo que sale mañana. Yo escribo todos los lunes en página, que generalmente el domingo es un domingo de laburo. Y estaba escribiendo, estaba pensando precisamente, digamos, cómo sigue esto. Porque yo creo que fue lo más interesante para mí del acto de Atlanta fue la reinstalación, el hecho de que tanto primero Leopoldo, pero sobre todo Cristina, es decir, toman con la autoridad que tienen la modesta bandera que nosotros, de un pequeño grupo que se llama el Manifiesto Argentino, veníamos proponiendo, que es el de la reforma constitucional. Y estaba pensando justamente cómo sigue el tema de la reforma. Yo creo que habiendo colocado la reforma constitucional hoy en la agenda, por lo menos del campo nacional y popular, que no es poco, que es nuestro campo, ahora viene, bueno, ¿cómo se va a desarrollar esto? ¿Cuáles van a ser? ¿Cuál es la docencia que hay que hacer? Y cómo habrá que revisar incluso este problema nuestro, porque la única constitución con carácter social que atribuyó derechos a los trabajadores, a la ancianidad, a la niñez, etcétera, es la Constitución de 1949, que fue una Constitución derogada por decreto por Aramburu y Rojas en el 56, apenas iniciado el año 56. O sea que esa Constitución tuvo vigencia nada más que 7 años, ponele. Pero ha sido la Constitución más extraordinaria que tuvo la República Argentina, y es el modelo que habrá que retomar. La pregunta entonces es cómo volver a instalar ese debate, volver a instalar ahora, digamos, si instalamos la necesidad de la reforma, gran primer punto. Ahora,
¿Cómo va a seguir esta reforma? ¿Y cómo va a ser enfrentada por la fuerza, digamos, del neoliberalismo, de la oligarquía, digamos, todo un mundo que ha sido muy importante en la historia argentina? Pensemos un segundo que en realidad las constituciones realmente de ese tipo que tuvo la Argentina ha sido solamente la del 49 y por un periodo de 6 años en prácticamente 200 años de vida independiente. Pensemos también que el campo nacional y popular alcanzó, digamos, la presidencia de la República y tuvo incidencia fuerte sobre la sociedad, nada más que 30 años en toda la historia de Argentina, 30 años de nada, porque fueron los 8 años de Irigoyen, por eso la celebración del otro día, fueron los 9 años de Perón y los 12 años de Néstor y Cristina. Si uno en el contexto de 200 años, es muy poquito, claro. Importantísimo, ha sido trascendental, por eso además me pareció, para mí fue un hallazgo, creo que de Leopoldo, de Leandro, el haber convocado a este acto, es decir, para recuperar a Irigoyen como el primer presidente popular elegido por voto secreto de la Argentina. Y a partir de ahí, con todos los errores que pudo tener Irigoyen, el gobierno, que le podemos cuestionar más cosas, y hay sectores de izquierda que siempre lo van a cuestionar, como también lo van a cuestionar a Perón y como también lo van a cuestionar a Néstor de aquí. Claro. Pero la esencia de esa concepción nacional y popular de la sociedad argentina y de un futuro, digamos, que nos abarque a todos, empieza con Irigoyen, continúa con Perón y la última etapa con Néstor de Cristina. Yo creo que esto es algo que tiene que tener después una forma, un correlato en términos constitucionales. Advierto desde el artículo que ustedes dicen, no, va a ser muy difícil, porque si hay un punto en el cual las fuerzas más reaccionarias, el pensamiento oligárquico burgués más antinacional, más cipayo, si quieren decirlo, el punto en el que es más duro es el punto de la Constitución, porque la Constitución es la carta magna de un país. Es decir, es el punto uno de una sociedad. Estamos en circunstancias débiles, hay que reconocer que estamos en circunstancias débiles, y esto va a haber que fortalecernos mucho. Es una larga batalla la que viene, batalla moral, batalla pacífica, batalla de paz, porque la paz es nuestra, como dije el otro día, la paz y el cambio son nuestros, no son de ellos. Ellos son violentos, nosotros somos la paz. Y por otro lado, desde el punto de vista, digamos, de los principios, nosotros los tenemos y los tenemos a todos. Entonces va a ser muy difícil manejarnos ahora. Mempo, Pablo Redal te habla. Hola. El otro día caracterizaste muy bien esta etapa que estamos viendo, un poco lo que estabas diciendo recién, y hacías una referencia a prácticas que estamos transitando ahora de construcción política o de destrucción política más bien, y que también se aplicaron contra el gobierno que terminó su mandato en diciembre, y que un poco reiteran procesos históricos que ya vimos, y vos que pasaste por los dos grandes partidos nacionales, estamos viendo esas prácticas que se aplicaron contra Irigoyen, contra Perón, contra Ilia, contra Alfonsín y contra el último periodo del kirchnerismo. ¿Qué reflexión te merece o qué análisis haces de la posición de aquellos radicales, aquellos peronistas que pese a eso están avalando y acompañando este proceso político actual? Bueno, hay un hecho que es evidente, es decir, los partidos populares siempre en la historia han tenido también, como las sociedades, para decirlo muy simplistamente, su ala derecha y sus ala de izquierda. Bueno, el ala derecha del radicalismo existió siempre. La Constitución de 1949... Los galeritas. Claro, pero en la Constitución, cuando empieza el proceso de la reforma constitucional de 49, el radicalismo mayoritariamente estaba de acuerdo con la reforma constitucional. Balbín, Frondizi, Moisés Levenson, estaban de acuerdo. Pero fue el sector más reaccionario del radicalismo, que eran Tamborini, Mosca y otros, que eran los que venían, digamos, del alvearismo, si ustedes quieren, los que lograron frenar y lograron, de alguna manera, chantajear a los radicales para que
los radicales participaron de la apertura de la convención constituyente, pero después de la primera sesión los chantajearon y no vinieron más, y entonces eso debilitó el proceso de esta constitución, que fue legítima, que fue perfectamente constitucional, pero que estaba debilitada porque la oposición hizo lo que hicieron después, ¿te acordás? En los tiempos de Néstor, también cuando el grupo A se retiraba y no daba apoyo, no querían estar. Bueno, ese tipo de retiro que es muy... Sí, que tuvieron 2 años mayoría en el Congreso para nada, ¿no? Exactamente, bueno, ese tipo de cosas, bueno, son, qué sé yo, son manejos de políticos corporativos. Lamentablemente, en aquella instancia venció, digamos, lo peor del radicalismo. Y ahora parece que está pasando lo mismo, pero yo creo que tenemos que, digamos, los que militamos desde otra perspectiva, digamos, lo que llamamos en todo el campo nacional y popular, por eso fue tan importante el acto de Atlanta. Hay que ayudarlos a traerlo, porque además, no solo los radicales. A ver, si yo tuviera que decirle, y alguna vez creo que se lo dije, se lo escribí a la propia Cristina, donde creo que había, y lo digo con un sentido autocrítico, no para flagelar ni para condenar ni nada, pero hay algo que el kirchnerismo se equivocó, y esto hay que decirlo con toda lealtad. El kirchnerismo se equivocó en la manera de hacer política. Quizá Néstor tenía mayor virtuosismo de negociación política, tenía más callos, pero no lo tuvo Cristina o la gente que rodeó a Cristina, no lo sé. Pero el haber perdido a los sectores más progresistas del radicalismo es una pérdida para todos nosotros. El haber perdido al socialismo, cuando yo veía al socialismo en la FAP unido a estos tipos en Santa Fe y en otros lados, y no había casi socialistas dentro del movimiento kirchnerista, fue un error nuestro no haber tenido diálogo con esa gente, haber dejado que toda la izquierda se unifique para que terminar votando a Macri o votar en blanco, que es lo mismo, pasa que muchos compañeros de izquierda no quieren aceptarlo, pero ellos favorecieron a Macri. Esta es una verdad objetiva. Bueno, es decir, el kirchnerismo y lo que yo llamo el campo nacional y popular no tuvo esa esa sabiduría de retener, y para retener en política hay que dialogar, hay que conversar y hay que de alguna manera ceder, porque en realidad el campo nacional y popular no es solo el peronismo, no es solo el kirchnerismo. El campo nacional y popular incluye a lo mejor del radicalismo, incluye a lo mejor del socialismo y a muchos sectores de izquierda. Ese campo popular es absolutamente imbatible por parte de la fuerza de la reacción. Sobre esto tengo una pregunta. Trabajar para esa unión. ¿Interpretás las palabras de Cristina en ese sentido? Cuando ella dice que no va a hacer nada que obstaculice la conformación de un movimiento como el que está describiendo. Pero por supuesto, es una de las dos cosas que más me gustó del discurso de ella el otro día. Una fue esta, porque marca un cambio en ella y un cambio absolutamente positivo. Es decir, Cristina no tiene que estar cerrada a los 4, 10 o 20 cercanos en los que ella confía, que están muy bien y que son gente que tiene todo el derecho del mundo como cualquiera, pero no quedarse ahí, tiene que salir de eso, ¿no? Salir del cerco, cosa que se le decía a Perón hace 40 años también, ¿no? Salir de ahí, porque la política es diálogo para la paz, y ese diálogo para la paz lo tiene que hacer el que lidera, y el que lidera en la Argentina desde hace 12 años ha sido el kirchnerismo, y ahora es Cristina. Entonces tiene que ir a conversar. Me pareció importantísima la presencia de ella en ese acto. No sé quién tuvo la idea del acto, pero fue brillante, sea que Cristina lo propuso, sea que lo propuso Leandro con Leopoldo. Importantísimo. Y el éxito, digamos, en el término de las ideas de ese acto, radica ahí, en que es el primer gran paso en el cual el campo nacional y popular vuelve a dialogar independientemente de la bandera peronista radical, y mañana habrá que hacer lo mismo con infinidad de socialistas que están en todo el país y que están desperdigados y que están desalentados y que no pueden ser representados por un tipo como Wiener, no pueden, no, es absurdo. Y Mempo, te pido una más breve porque ya vamos con las noticias en la radio. ¿Cómo visualizas el futuro de este espacio? Yo soy optimista, creo que se viene un tiempo apasionante, políticamente digo, ¿no? Creo que es una construcción esta
extraordinaria. Espero que seamos parte nosotros del Manifiesto Argentino, que somos un pequeño colectivo. Vamos a estar, bueno, lo estamos impulsando. De hecho, la idea de la reforma constitucional la venimos colocando nosotros hace 3 o 4 meses con toda modestia, y ahora adquiere una dimensión mucho mayor. Nosotros estamos con esto y soy optimista al respecto, pero sé que va a ser una batalla ideológica dura y difícil, y con esto termino, sobre todo porque va a ser muy difícil penetrar en los sectores más jóvenes, y ustedes, que son bastante más jóvenes que yo, van a tener que tener, o gente como ustedes, una labor importantísima, porque gran parte de la privada en la Argentina, de los chicos jóvenes, las juventudes, hay una juventud maravillosa, luchadora, que la vemos en los actos y demás, con distintos encuadramientos, pero hay que reconocer que la gran mayoría de los jóvenes argentinos están en gran medida desinformados, están desatendidos o mal atendidos, y ahí es donde ha ido a pescar este señor Durán Barba y todos estos tipos que van con su globito amarillo tinerizando este cerebro de todo el país. Eso va a ser una lucha muy difícil, porque es una lucha ideológica profunda y también de corazón. Mempo, muchas gracias por tus palabras. Quiero decirte, lo único de discrepancia es que yo lo que vi el otro día de tu parte fue mucha juventud acumulada en tu discurso. Vi, eras más juvenil y más eufórico que muchos de los que algunos exportan o trafican juventud, así que así habla un joven como vos, y me parece estupendo. Ese es el camino. Lo viejo, lo que tenemos que hacer es señalar, digamos, las posibles escollos que vamos a enfrentar. Pero es cierto lo que decís, yo lo comparto también. Creo que, bueno, esa es la tarea, ¿no? Y bueno, y nos comprometemos a multiplicar este mensaje. Lo interesante es conversar con intelectuales y con ciudadanos, en definitiva, porque eso es lo que estás ejerciendo en la ciudadanía, sí, señor, en toda su expresión, de distintas vertientes, por ahí vertientes ideológicas, políticas, pero que en el proyecto de país no nos dividimos, y entonces no tenemos que permitir que nos vuelvan a dividir, ¿no? Así es. Así que bueno, Mempo, muchas gracias. Le mando un abrazo. Un abrazo, y ya te tendremos nuevamente por este aire de las 7:50. Pausa y noticias con